La viticultura es la ciencia que estudia el cultivo de la vid. Engloba todo el trabajo que realiza en el viñedo un ingeniero agrónomo o directamente el productor. Estos trabajos varían de región en región y dependen de diferentes factores como el clima, el suelo, las variedades de uva y el vino que se va a elaborar. La vid se cultiva en diferentes latitudes, bajo climas diversos. El rango va desde los más cálidos, como es el caso del mendocino, hasta los más fríos, como sucede con la champaña en el norte de Francia. También influyen el nivel de las lluvias, la topografía y cómo se realizan los diferentes trabajos. La vid se cultiva desde hace miles de años. Los primeros registros son del 4000 a.C. con diferentes propósitos. La uva es el fruto de la vid, miembro de la familia de las Ampelidaceae. Dentro de esta familia existen 14 géneros. Uno de ellos es la vitis, que se divide en dos subgéneros, que es la muscadinia y la euvidis. Este último a su vez se presenta en 14 especies, entre las cuales está la vitis vinífera o vitis europea, que es la más importante para la elaboración de vinos. Y dentro de la vitis vinífera encontramos alrededor de 2000 variedades de uvas. Lo que caracteriza la vitis vinífera es sus hojas, sus brotes, que es hermafrodita y que tiene un porcentaje muy bajo de semillas. Ahora hablaremos de la composición de la vid. Primero, la raíz se presenta comúnmente en forma de haz. La longitud de las raíces depende del tipo de suelo, de la variedad de la planta y de lo profundo que deban buscar el agua. Ahora continuamos con el tronco, que por lo que se dice en el video, muchas veces se le dice cepa al tronco principal. De ese tronco principal salen las ramas o brazos y de ellos salen los brotes, que una vez totalmente desarrollados reciben el nombre de sarmientos. Ahora vamos con las hojas. Al conjunto de hojas se le denomina canopía o follaje. Las hojas varían de acuerdo con la variedad de la vid, la forma, tamaño, bordes, ángulo y longitud de las nervaduras son aspectos que se observan a la hora de identificar variedades. Las hojas también son responsables de la fotosíntesis y de la nutrición de la planta. Si durante el desarrollo se observa algún tipo de cambio o variación al color de las hojas, esto puede significar que la planta está infectada, que le falta agua o que carece de algún mineral. Al mencionar las hojas es conveniente hablar de la fotosíntesis, ya que la fotosíntesis es donde se combinan el agua y el dióxido de carbono usando la energía del sol para que se formen esos azúcares. También la clorofila presente entre las hojas es responsable de captar esa energía del sol, que para la fotosíntesis es muy importante. También, siguiendo hablando de la fotosíntesis, tiene un efecto directo sobre la maduración de las uvas y depende de las condiciones climáticas como luz y temperatura. Temperaturas entre 15 y 30 grados favorecen el ritmo de este proceso. Ahora nos vemos un poco del tema para hablar de las barricas de roble francés. Existen tres: una que es la Quercus sicilifora, la Quercus pedunculata y una americana que es la Cactus alba. Su influencia en el vino es de gran importancia porque depende del grano, la madera va a aportar más o menos taninos. En ese caso, la madera de grano ancho va a aportar más taninos que la de grano pequeño. También hay que decir que las especies de roble francés se caracterizan por dar más sabores como a vainilla a los vinos. También hay que decir que la madera va a influenciar el vino, ya que depende del tipo de madera, va a aportar unas cosas que otros tipos de madera no, como ya se dijo, los taninos o ese aroma a vainilla, y también va a ser influido el vino en el tiempo que pasa en barrica. Ahora seguimos hablando de la vid. Vamos a hablar sobre cómo están compuestos los racimos de uva, que están compuestos por granos y escobajo. El escobajo es lo que sostiene el grano, o sea, la uva. Está formado por un eje central llamado pedúnculo y a su vez este pedúnculo se transforma en el raquis, que es lo que, como las ramitas, lo que se ramifica.
Y pues al final de todo esto están los peciolos, que es donde se crecen los granos, o sea, la uva. Puede variar, pero el escuajo aproximadamente es entre el 2 y el 5% del peso total del racimo. Aparte de ser el soporte de todos los granos, las uvas, el escobajo es por donde llegan la nutrición hacia la uva. Ahora siguiendo con las partes de la vid, continuamos con los granos, o sea, la uva, el fruto, que constituyen entre el 95 y 98 del peso total del racimo. La forma, tamaño y colores varían de acuerdo qué variedad estemos usando. Ahora, los granos en sí, la uva, la fruta, está constituido de piel u ollejo, que es de 6 a 12%, pulpa, que es de 83 a 85%, y semillas, que es de 2 a 5%. Ahora vamos con el ollejo, que es parte del grano, o sea, la fruta de la uva. En este se encuentran todos los aromas, sustancias y como la mayor cantidad del color y la mayor concentración de taninos. El ollejo está recubierto de una capa fina como resinosa, como si fuera cera, que se llama pruina y que es la que protege de la humedad y el aire. Ahora vamos con las semillas, que estas se sitúan en la parte interna de la uva. Aportan también una gran cantidad de taninos. Su número es variable, normalmente hay de 1 a 2, pero existen variedades como la sultanina que no tienen semillas. Ahora hablaremos un poco por encima del mosto. Primero su composición, el jugo de uva que se obtiene de la molienda, pues es un líquido turbio al que se denomina mosto. Su composición química es 70-85 de agua, 17-25 de azúcar, 0,3 a 1,5 de ácidos orgánicos. La composición es compleja ya que están muchas sustancias, algunas disueltas y otras en suspensión, ya que como dijimos es un líquido turbio. Ahora hablaremos del ciclo anual que desarrolla la vid. Entre agosto y septiembre se inicia el ciclo biológico anual de la vid. La savia que corre por los vasos internos de la planta comienza a sangrar por los cortes. Esto es lo que se observa, se le conoce como lloro. Después, en octubre, se produce el desborde o brotación de los pámpanos. Durante este proceso es fundamental evitar que la planta sufra los estragos de las heladas primaverales. Esto porque llegan a quemar los brotes y también llegan a matarlos, pues lo que causa una gran pérdida de una gran parte de los futuros frutos. A partir de noviembre, cuando la temperatura sube, comienza la floración de los brotes. Si el clima es seco y soleado, se lleva a cabo una buena polinización de las flores y se forman granos de uva que se desarrollan con rapidez. En ese momento hay factores que pueden disminuir el rendimiento de la cosecha. Si las flores no son fecundadas, generalmente es autofecundación. Los granos no se desarrollan y quedan sin madurar. Otro fenómeno es el codimiento. Esto es de que las flores se caen y quedan muchos espacios vacíos en el racimo y eso hace racimos más ralos. Al principio todos los granos, o sea las uvas, sea cual sea la variedad, tienen un color verde y mientras están en formación, el hombre corrige la cantidad de racimos mediante raleos. Esto con el único fin de que tengan una buena carga de nutrientes y minerales. Luego pasamos a diciembre, que es la parte de deshojes, despuntes y raleos, que en esta etapa es cuando el grano cambia de color, pierde clorofila y toma los tonos de la variedad que fue plantada. En esta época procedemos a hacer los deshojes y al manejo del follaje
para lograr una buena insolación de los granos. Es importante igual no excederse al momento de deshojar, pues son las hojas las que son necesarias para la fotosíntesis y como ya habíamos dicho anteriormente, la fotosíntesis nos ayuda a justamente pues adquirir sus nutrientes, ya que por medio de la fotosíntesis es como la vid coge todos esos nutrientes del sol. Después se produce la maduración del grano. Es en la etapa donde aumenta el tamaño, pierde carga de ácida a medida de que la fotosíntesis se da, transforma los ácidos en azúcares. La cantidad de azúcares obviamente se controla mediante análisis desde fines de febrero hasta la vendimia. Ahora, la vendimia es una labor delicada ya que se debe seleccionar el fruto al cortarlo, dejarlo libre de hojas y tratar de que no se rompa en el traslado. También hay que aclarar que se trabaja en los momentos más frescos del día, ya sea muy en la madrugada, o sea en la mañana, o pues a últimas horas de la tarde. En algunos lugares, incluso también depende del tipo de producto, hacen la vendimia de noche. Esto ayuda a que pues por las temperaturas bajas, algunos frutos que a lo mejor se pudieran haber roto y que suelten un poco del jugo, entren a bodega a una temperatura muy baja para que no se den fermentaciones espontáneas. Y bueno, algo que hay que decir es que ya terminado este proceso de vendimia, la vid sigue manteniendo azúcares. Esto para cuando deje de estar en este reposo y pase nuevamente a dar frutos. Y por último, en mayo se hace la poda. Esto de que se deja apenas una parte de la estructura, haciendo que con este último paso finalice su ciclo anual. Ahora hablamos de otra parte que influye significativamente en la calidad del vino, que es el clima. El clima influye mucho tanto en el año de la cosecha junto con el del año anterior, que ambos aparecen en la etiqueta de la misma. El clima pues es un factor natural y permanente que determina muchas veces la producción vitícola. La vid tiene exigencias climáticas bien determinadas, definidas por la temperatura, la insolación, las lluvias y los mesoclimas y microclimas. Las temperaturas medias para el cultivo de la vid no tienen que ser inferiores a los 9 grados. Ese es el rango óptimo, es entre 11 y 8 grados. Durante el reposo que sufre la vid, resiste temperaturas de entre menos 12 y menos 20. Y por esto, la mayor concentración del cultivo de la vid corresponde al territorio entre los paralelos 30 y 50 y en el sur entre el 30 y 45. También otra cosa es que para que el ciclo vegetativo de la vid se dé naturalmente, se necesitan climas con estaciones muy bien marcadas. Por otro lado, también tenemos que agregar que durante la maduración de los granos, las temperaturas diarias deben ser de más de 10 grados para seguir con su desarrollo y poder producir azúcares. Eh, También hay que hablar de que no tenemos que tener muchas variaciones en cuanto a temperaturas y contar con una amplitud térmica entre día y noche. Si la temperatura nocturna es alta, la planta sigue con su proceso normalmente. Ahora también tenemos que hablar de que la vid necesita de una heliofanía elevada. Una heliofanía es la cantidad de tiempo medida en horas y décimas durante la cual una ubicación recibe la luz solar directa sin ser bloqueada por nubes u obstáculos físicos. Para ser exactos, la vid necesita 1500 horas anuales, de las cuales 1200
deben de corresponder al periodo de vegetación. Igual seguimos hablando de esos factores. La lluvia también pues, son un factor importante y pues la vid resiste muy bien la falta de humedad. El rango óptimo de lluvia es entre 350 y 700 milímetros anuales. Las lluvias en exceso obviamente son nocivas y las más nocivas son las que se producen entre primavera y verano, ya que pueden dar lugar a la proliferación de hongos y pues ya en regiones secas la única opción que hay es el riego, puede ser por inundación tradicional o goteo. Bueno, y ahora hablaremos por encimita de algunas variedades de uvas. Tenemos esta que nos muestra que es la Torontés, que es la representante de Argentina. Existen tres tipos de Torontés: el riojano, el sanjuanino y el mendocino. El más difundido es el Torontés mendocino y bueno, mucha gente dice que viene de Galicia, otro o de La Rioja en España. Otros que es una mezcla entre una criolla de Argentina y dio el resultado de la Torontés que hasta el momento se conoce. Esta variedad tiene muchos olores, es muy aromática, pero los que más destacan es a flores. Y en boca también tener muchas versiones diferentes. Tiene una acidez media y con un leve retrogusto amargo. Ahora cambiando de tema, vamos a continuar con los mesoclimas y los microclimas. Pues dentro de lo que es el clima de una región existen condiciones geográficas como es latitud y altitud, pendientes, masas de agua forestales y vientos. Todo esto son de gran influencia en el clima y conforman el mesoclima. Las altitudes máximas para plantar vid varían, depende de la región, pero más o menos en zonas frías está entre 300 a 400 metros sobre el nivel del mar y en las más cálidas pueden llegar hasta los 3000 sobre el nivel del mar. Igual tener la vid en pendientes se ha considerado un factor de calidad, ya que estas por lo regular son menos fértiles que las llanuras. Aunque igual en el otro video el dueño del viñedo nos dice que dependiendo de la variedad, él las planta unas en la pendiente y otras en la llanura. Y ahora hablando del microclima, este es el que se da en relación con la planta en un viñedo. Los factores que inciden sobre el microclima son el sistema de conducción, la forma de la poda, los riesgos, labores, vigor de la planta y superficie de las hojas. Todo esto hace que la temperatura, insolación y demás factores actúen de manera diferente sobre la planta y su producción. Como igual dijimos, pues si haces una poda mayor a lo que deberías, pues al final quitas fotosíntesis y también pues dejas, por así decirlo, un poco más desprotegida la planta. Dentro del clima también hablamos de algunos factores pues malos para la vid, como pueden ser heladas, sequía, granizo y viento. Igual pues vamos a hablar un poco más de eso. Igual creo que es obvio. Por ejemplo, el granizo, pues al momento de ser pues esas formaciones de hielo, pues van a ser muy destructivas, ya que por la velocidad y por algunas veces hasta por el peso puede llegar a pues romper los frutos, los puede llegar a dañar tanto el fruto como las hojas, los brotes, incluso hasta el propio tronco principal, si es que lo podemos llamar así. Igual los vientos, si son muy intensos, pueden llegar hasta tirar y desprender los racimos, tirar los sistemas de conducción, e incluso arrancar las plantas. Ahora vamos a hablar de otro factor muy importante que es el suelo. Bueno, producimos tipos muy variados
en diversos tipos de suelos con diversos perfiles. Depende igual los componentes, la alcalinidad y el pH. Está comprobado igual que un vino de la misma variedad y el mismo clima, pero plantado en un suelo distinto, da vinos diferentes. El suelo está compuesto por el suelo natural que se forma y desarrolla sin ningún tipo de intervención, y el suelo agrícola, en este caso vitícola, que surge de la transformación del suelo natural y el producto de técnicas de cultivo. Algunos de los elementos que componen el suelo son la profundidad, que es la que condiciona el desarrollo de la raíz y provisión del agua. Como ya habíamos hablado hace un tiempo, depende del suelo, es qué tan profundo va a crecer la raíz en la búsqueda del agua. También la textura es la composición, pues, física del suelo, la granulometría, que permite en mayor o menor grado el desarrollo de las raíces y en consecuencia el desarrollo de la planta. En general se encuentran en los suelos en una combinación de elementos gruesos, gravas, tanto gruesas y finas, y arenas, limos y arcillas. Es difícil de hallar suelos muy simples compuestos por un solo elemento. También, según la textura de los suelos, se pueden dividir en arenosos, que es el contenido de limo y arcilla, no pasa de 20%, arcillosos, que contienen más del 50% de arcilla, y los suelos francos, que poseen un contenido intermedio entre arenosos y arcillosos, son los suelos más equilibrados con buena textura y fertilidad. También hablaremos de la filoxera, que es una plaga desde Estados Unidos. Hablaremos desde que es una hembra sexípara hasta que es una larva y ataca las nudosidades de la vid. Es muy destructiva, ya que lo que hacen es que hacen agujeros en las raíces, hacen que se escape la savia y al final hace que la planta se seque. Hasta el momento no existen tratamientos como para erradicarla, solamente existen tratamientos preventivos. Las únicas formas de combatirlo son con el riego por inundación, en el cual haces que no lo erradicas por completo, solamente haces que la reproducción de la filoxera sea un poco menor. Y la otra sería el portainjerto, que es cuando se utiliza la raíz de una planta resistente y se le injerta a una variedad que no resiste, por lo tanto la variedad que sí lo resiste quedaría bajo tierra y la que sí lo resiste quedaría por encima, de tal manera de que al final la filoxera no pueda atacar esas raíces. Y luego por los intercambios comerciales de vid entre América y Europa, en 1860 llegó la filoxera a Europa y todos los viñedos fueron devastados, ya que pues esto se origina en América y digamos las vid de este lado ya estaban un poco más adaptadas a esto, pero las de Europa no tenían ni idea de qué era esta plaga, entonces pues prácticamente arrasó con todos los viñedos y muchas vids de 10, 15, 20 años ya pues acabaron muriendo. Ahora la madurez fenólica, pasando a un concepto acerca más de la uva, es el momento en que los compuestos fenólicos de la uva alcanzan su mejor desarrollo y equilibrio. Los compuestos fenólicos están presentes sobre todo en piel, semillas y tallos. Son los responsables del color del vino, de los taninos, la parte de aroma y sabor y la capacidad de envejecimiento del vino. Principalmente, pues los taninos dejan de ser tan agresivos, se vuelven un poco más suaves, las semillas cambian de verde a café y la piel libera mejor los pigmentos y aromas. Ahora seguimos hablando de la madurez de las uvas, donde el sol juega un papel muy importante, ya que sus rayos aportan energía necesaria para combinar el agua
con el dióxido de carbono del aire, transformando en azúcares que se acumularán dentro de las uvas durante este proceso de maduración. Todo esto hablando igual de lo que ya habíamos tomado hace varias veces atrás, de que pues la fotosíntesis sigue siendo lo más fundamental para que todo eso se lleve de manera completa y satisfactoria. Las hojas de la vid, igual como ya hemos dicho en la poda, no tienen que ser quitar muchas hojas porque estas son las que ayudan con el proceso de fotosíntesis y también tienen que estar expuestas la mayor cantidad de tiempo al sol directo, ya que con esto haces que el vino tenga una mayor calidad, ya que están asociadas a eso, a calidades mayores del vino, en comparación con las uvas que permanecen a sombra. Y esto explica por qué en las zonas más frías del norte de Europa, todos los viñedos están, bueno, los mejores más bien, están ubicados mirando hacia el sur, es decir, de cara al sol, porque así disponen de una mayor insolación que los viñedos que están sobre planicies o laderas con otra orientación, de obviamente de menor calidad, y porque esto permite un mayor grado de madurez, alcanzar una mayor concentración de azúcares y una menor concentración de ácido málico y una madurez fenólica más completa. Bueno, para la cosecha también tenemos varias características, varias cosas a tomar en cuenta, que es el análisis químico del jugo, la degustación, el análisis sensorial de las uvas y también se tiene que tomar en cuenta el tipo de vino que se quiere elaborar, la disponibilidad de la mano de obra, la organización de operaciones en la bodega. Primeramente se hace una inspección visual de todos los racimos o al menos de la gran mayoría. Depende igual el nivel de maduración. Deben haber alcanzado el color el definitivo, el que se espera, el de la uva, ahora sí que debe de tener, para que se considere que ha llegado a el momento de donde se tiene que cosechar. Para cada variedad de uva se recolectan muestras de distintas partes del viñedo que tienen diferentes microclimas y tipos de suelo. De ahí se toman muestras porque igual depende de qué tanto el del sol les pegue, ya no maduran igual. Y al momento de ya cosechar, digamos, de diferentes tipos de uva, se decide por separado. Posteriormente, el jugo de la uva se lleva a análisis químicos en laboratorio. Los viticultores sacan sus refractómetros que permiten medir en el mismo campo la concentración de azúcar de las uvas. También mide la acidez, aunque no están 100% probadas o su uso y su práctica es tema de polémica y su confiabilidad es algo 50-50. Hay formas de estimar la madurez fenólica. Es degustar las semillas, que deben sentirse secas, leñosas y quebradizas. Otra también es degustar la piel u ollejo, que es donde se encuentran los polifenoles. Bueno, también la cosecha tardía se usa si se buscan vinos más potentes y concentrados. Se tiende a cosechar más tarde para que las uvas alcancen una alta concentración de azúcar y una madurez fenólica completa. Esto hace que a mayor periodo de maduración le permite a estas uvas tener una muy alta concentración de azúcar. A este estado se le conoce como sobremaduración. Así es que durante la fermentación del jugo, las uvas sobremaduras se les llegará cómodamente el grado alcohólico deseado y sobrará azúcar sin fermentar. Esto dará al vino su dulzor natural. Lo difícil en ese tipo de vinos es
mantener una acidez alta, ya que la acidez aporta a los vinos frescura y equilibra su dulzor, evitando así que resulten empalagosos. Ahora hablando de cosecha, la cosecha puede ser a mano o de manera mecánica. La cosecha manual con personal entrenado permite seleccionar de mejor calidad y descartar los racimos de uvas que no estén en buen estado. Además, asegura una manipulación cuidadosa de la fruta. Suele ser la más viable en viñedos que están ubicados sobre laderas o pendientes muy altas o en terreno un poco más irregular, donde las máquinas cosechadoras no pueden operar. La función de estas máquinas cosechadoras hacen vibrar a altas velocidades las plantas de un modo violento, de tal manera que hacen desprender los racimos de las uvas de la rama principal. Obviamente se necesitan viñedos que tengan los espacios suficientes para que las máquinas cosechadoras puedan pasar libremente. Igual la opción más lenta pero la mejor es la manual, donde se hacen en cajas de hasta 20 kilos de capacidad y poca profundidad. Estos recipientes son los mejores para llevar una gran cantidad, pero sin intentando que no se rompan tanto las uvas, ya que esto favorecería que las uvas desprendan jugo y ese jugo puede hacer que se desarrollen microorganismos o que se haga una fermentación espontánea. Por esto también muchos optan por hacer la cosecha de noche o lo más temprano que se pueda, de tal manera que las temperaturas sean bajas para que así no ocurran estas fermentaciones espontáneas. Bueno, se tiene que hablar de que antes pues la manera en la que se aplastaban las uvas era de manera mecánica, aplastándolas con los pies en barriles de madera. Ahora se usan otras técnicas que vamos a explicar más adelante, pero lo que se busca en el prensado es romper los granos, liberando el mosto, pero no intentar romper tanto las semillas, al igual que el raspón, para que no se transmitan sabores tan amargos y astringentes. Actualmente se utilizan la prensa hidráulica y la neumática. La hidráulica, que es un cilindro vertical, también puede ser horizontal, dentro de donde se colocan las uvas, y un sistema hidráulico, un émbolo, que se desplaza hacia la mesa de uvas, las aplasta, liberando así el jugo. Y la neumática, que es un cilindro horizontal, dentro de donde se colocan las uvas, y como vamos a decirlo, con un saco de plástico, un saco como tipo globo, obviamente más resistente, se infla con gas comprimido y hace que pues aplasten todas las uvas. Luego del prensado, las uvas se separan de los ollejos y se llevan a un tanque de fermentación. Ahora vamos a hablar del anhídrico sulfuroso, que es uno de los tratamientos que le puedes dar al mosto, porque sirve de diferentes formas. Se le puede poner tanto al vino ya embotellado como al mosto, ya que actúa como antiséptico y antioxidante. También este anhídrico sulfuroso debe hacerse con cuidado, ya que pues en dosis excesivas puede ser nocivo para la salud, pero hasta la fecha es casi imposible hacer vinos de buena calidad sin el anhídrico sulfuroso. Bueno, una vez terminadas todas las acciones antes de la fermentación, el mosto se pasa a un recipiente donde se llevará a cabo la fermentación. Los materiales más habituales son los tanques de acero inoxidable y las tinas de cemento recubiertas con resina epoxi. La fermentación es un proceso como si fuera anaeróbico, donde
Los organismos, en este caso las levaduras, obtienen energía de los azúcares. Es un proceso biológico donde a través del oxígeno, el azúcar del agua, se crea dióxido de carbono y alcohol. El alcohol que más se produce durante esta fermentación es el etanol, seguido de metanol y glicerol. Los aromas generados durante la fermentación se conocen como aromas secundarios. También la fermentación ocurre con temperaturas altas, pero no excesivas, ya que una temperatura excesivamente baja o alta puede inhibir la fermentación, incluso matar a las levaduras. La fermentación también es un proceso exotérmico, es decir, que libera calor, por lo tanto el mosto tiende a calentarse. Este calentamiento puede volatilizar y hacer que se pierda gran parte del alcohol producido y muchas de las sustancias aromáticas. Es por eso que los vinos blancos suelen fermentarse en tanques refrigerados, más o menos entre 15 y 20 grados. Y ahora hablando de la maceración, pues es simplemente el contacto del jugo de las uvas con pieles y semillas para el fin de extraer los sabores, aromas y taninos de las pieles y de la pulpa y de las semillas de la uva. También tiene una alta concentración de polifenoles que son conocidos como antocianos, que son sustancias colorantes responsables del color entre rojo y azul de las uvas tintas, y son las que dan el color oscuro al vino tinto. Dentro, otra de las familias de los polifenoles son los taninos, son los que dan al paladar esa sensación como de astringencia, de aspereza. Esta también se encuentra al momento de masticar mucho el ollejo de las uvas y al beber pues, el vino tinto. Durante la fermentación de tintos, las pieles y semillas salen a flote del líquido formando una masa llamada sombrero. Este fenómeno se debe a que el dióxido de carbono que libera el líquido en fermentación empuja todos los sólidos hasta arriba. Una vez se deja de producir alcohol y dióxido, todos estos sólidos se depositan hasta el fondo del tanque y por medio de una válvula se vacía de tal manera de que se obtiene un vino casi limpio denominado vino de gota. Y la masa que queda hasta abajo se transfiere a una prensa y se hace el prensado, y de ahí se saca también lo que se llama el vino de prensa, que son los que tienen una gran carga tánica y son un poco más ácidos y un poco más astringentes. Y según el criterio del enólogo pueden ser mezclados tanto el vino de prensa como el vino de gota. También tenemos la fermentación maloláctica, que esto hace que el ácido málico se transforme en ácido láctico, haciendo un vino más suave en cuanto a acidez, ya que esto hace que el ácido málico sea más fácil de procesar, más amable y menos punzante en el paladar. Bueno, y después de todos los procesos anteriores, los vinos tintos pueden o no pasar por crianza en barrica. Generalmente los que se llevan a barrica son los que se esperan una mejor calidad, con más complejos y concentrados. Crianza se lleva normalmente en barrica de roble. Puede durar varios meses o varios años, dependiendo lo que se quiera. Durante ese periodo también se producen reacciones químicas donde se desarrollan aromas y sabores. Estos ya vienen desde la base que la barrica se los da. Generalmente presentan aspecto turbio,
ya que suelen contener diversas sustancias en suspensión. Entonces se procede a una parte de filtrado y de clarificado. Ahora vamos con la clarificación, que pues consiste en separar las partículas en suspensión del vino, porque esto puede afectar en sus sabores y aromas. Y también estas partículas incluyen las levaduras, las bacterias, taninos y macromoléculas de sustancias que pueden precipitar o ser origen de aromas desagradables. La clarificación espontánea es solamente dejar que todos los sedimentos vayan al fondo del recipiente por mucho tiempo. La clarificación por encolado es similar a la espontánea, pero ahí se agregan agentes que aceleran este proceso de decantación. Y por último, la clarificación por centrifugado consiste en someter al líquido en un movimiento circular violento que acelera el proceso de decantación por acción de la fuerza centrífuga. La filtración consiste en hacer pasar el vino por un material poroso que retenga sustancias, partículas que puedan provocar aromas desagradables o entubiar el vino. Cuanto más porosos sean, más retendrán partículas pequeñas. En esta parte del video veremos los vinos rosados, su elaboración, la termovinificación y la maceración carbónica. También abarcará la cata visual, veremos el pH de los diferentes tipos de vinos y exploraremos los sacacorchos también. Bueno, empezando con los vinos rosados, son vinos que llevan desde un color rosita a uno salmón a uno rojo. Su mayor característica es la versatilidad de estos vinos, ya que se pueden combinar con cualquier tipo de comidas. Con esta breve introducción empezaremos con el siguiente apartado, que es cómo se hacen los vinos rosados. Bueno, en la recolección, en la vendimia de los vinos rosados, no se obtiene como habitualmente se creería, que lo más habitual que se creería sería combinando uvas tintas y blancas, sino que en su mayoría se usan las uvas tintas, aunque no hay una ley que prohíba que se combinen estas dos uvas, ya que se ha generalizado hacerlo con las tintas. Los pasos que se siguen para la elaboración de un vino rosado son que las uvas llegan a la bodega. Una vez que las uvas llegan a la bodega, van a la máquina despalilladora. Esta máquina se descarga de despalillar las uvas y de ahí se van a una maceración con la piel. En el caso de los vinos rosados, esta maceración puede ocurrir en un tiempo de unas pocas horas, algunas horas, e incluso puede abarcar hasta un día o dos. Y en este proceso se controla a una temperatura de menos 10 grados para que las levaduras no actúen de momento. Cuando se ha alcanzado el tono deseado, se separa la piel del jugo de la uva. Se puede separar por medio de la prensa. Ya en este periodo que se mete a la prensa, se desea que sea un leve prensado, ya que no se quiere llegar a aplastar las semillas de la uva, ya que estos aportan unos taninos y unos sabores astringentes e incluso un poquito amargos. De ahí se lleva a una fermentación donde se pueden agregar levaduras o también se permite que las levaduras naturales actúen. El jugo se calienta durante este proceso, por ende se controla la temperatura de este proceso. De ese proceso se clarifican y se filtran los vinos rosados. Posteriormente se embotellan, se tapan y se encapsulan. Ahora hablaremos un poco sobre la uva merlot. Esta es de origen francés y de aquí salen vinos famosos y de renombre y los más caros del mundo. Se considera hermana de la Cabernet Sauvignon, pero se diferencia por tener menos capacidad de añejamiento y madura antes que su hermana Cabernet Sauvignon. Se encuentra en casi todo el mundo, tanto en Europa como en América, y sus aromas principales son de ciruela, moras y frambuesa. Y cuando está en barrica desarrolla unos olores a tabaco y vainilla.
Retomando el tema de los vinos rosados, una de sus técnicas para elaborarlos sería los rosados por corte, el cual es una mezcla de vinos tintos y blancos, y son totalmente diferentes a los que se hacen por el método tradicional de los rosados. De aquí varían algunos rosados y posteriormente se convierten en algunos casos con el método adecuado en rosados espumosos. Los vinos rosados se toman en, en temperatura, en temperaturas bajas y es apreciado en Francia, ya que suelen ser muy frutales y se pueden combinar con muchos tipos de comida y son deseables en zonas cálidas, ya que se toman fríos. España y Portugal también cuentan con cultura de vinos rosados, ya que refrescan el verano. La intensidad del color del vino rosado varía en el tiempo que hay en el jugo de la uva y la piel de la uva. Por alguna razón los vinos rosados no son tomados tan en serio por el público, aunque estos sean igual de interesantes que un vino tinto o uno blanco. A continuación veremos dos técnicas de elaboración para elaborar vinos tintos para ser jóvenes. Una de esas técnicas es la termovinificación, lo cual es prácticamente una maceración en caliente que consiste en calentar las uvas. Este acelera y aumenta la extracción de antocianos y de ahí se hace un pasaje de las sustancias colorantes de las pieles al jugo. Para eso sirve esta técnica de termovinificación. La maceración carbónica se utiliza para producir vinos tintos livianos que son jóvenes y son más fáciles de empezar a tomar. No se aplica sobre uvas blancas generalmente y la región más famosa es en Francia, una región llamada Bonjoux. Se colocan las uvas enteras en un contenedor cerrado sin oxígeno. El resultado de aplicar esta técnica es una disminución de la acidez del vino finalizado. La temperatura ideal para aplicar esta técnica es de 30 grados centígrados, ya que beneficia la maceración. Después de aplicar esta técnica, el vino puede continuar con su proceso como cualquier otro vino tinto. Ahora pasamos al siguiente apartado, el cual es la cata. Y la cata consta de 3 pasos: la examinación visual, la examinación olfativa y la examinación gustativa. Con la examinación visual se observa el vino con una buena iluminación y la mejor luz es la luz del día del sol, o también se puede utilizar una luz neutra. La copa debe ser lisa, sin texturas y de un vidrio delgado y limpio. Se debe servir hasta la parte más ancha de la copa, ni más ni menos, entre un cuarto y un tercio de la copa. Y la mejor forma de apreciarlo es inclinarlo en un mantel o en una superficie de color blanco. Las variaciones de tonalidad dan pistas de la edad de los vinos. También se evalúa la brillantez del vino y muchos le dan importancia a las gotas que deja el vino en la copa, aunque estas casi no nos dan información sobre el vino. Y también se ve el pH del vino, la acidez del vino. La acidez en un vino se expresa de dos formas: la concentración de ácidos en granos por litro y el pH. El pH nos indica la acidez de una sustancia y en el caso del vino también nos indica su acidez. Ahora pasaremos con el apartado de sacacorchos. El sacacorchos es indispensable para destapar una botella con corcho. El sacacorchos simple consta de un helicoide metálico de punta afilada con diversas formas. A partir de ese sacacorchos clásico hay variaciones. Es importante centrar el sacacorchos al momento de sacar un corcho de una botella. Existe el sacacorchos de hojas para corchos viejos.
el sacacorchos de camarero, el cual cuenta con un tirabuzón y con un brazo de 2 tiempos. Y así hay muchas variaciones. El uso de las tapas de rosca poco a poco han estado haciendo que los sacacorchos se den un pequeño descanso. Los sacacorchos ya mencionados anteriormente, como el de 2 hojas, el clásico y el de camarero, son los más comunes. Y ahora pasaremos a un apartado distinto, que serían los vinos espumosos. Los espumantes son vinos con burbujas. El nombre genérico en español es espumante. El vino más famoso de esta categoría es el champán, que viene de la región de Francia. Este vino espumoso tiene una denominación de origen en Francia. Estos vinos son muy versátiles, ya que se pueden comer con una gran diversidad de comidas, ya sean saladas o dulces, ya sean fuertes o postres. La forma en la que llega a tener espuma puede ser de dos formas, de dos maneras, la cual sería de una manera natural y de una artificial. La artificial consta simplemente en agregar dióxido de carbono a un vino, y las burbujas son muy parecidas a las burbujas que se pueden apreciar en aguas mineralizadas y refrescos. Son burbujas grandes. Y los vinos espumosos de calidad, su espuma la obtienen por una segunda fermentación, ya que las levaduras al momento de producir alcohol por comer azúcar producen dióxido de carbono. Y de ahí existen dos métodos naturales para elaborar espumantes, vinos de espumosos de calidad. El método tradicional llamado champenoise y el método Charmat, el cual se parte de un vino base al que se le agrega azúcar y levaduras. Los vinos espumantes generalmente usan uvas que no han alcanzado su madurez completa, ya que se busca esa pequeña acidez para el vino base de estos tipos de vinos. Veremos el licor de tiraje. El licor de tiraje es prácticamente cuando el azúcar y las levaduras se incorporan en el vino base, formando así una mezcla llamada licor de tiraje. Se compone de vino base, azúcar y levaduras. Cuanto más azúcar contenga, se produce más dióxido de carbono y más burbujas resultan, a la vez que se eleva el grado alcohólico. En el método Charmat, el licor de tiraje se le añade al vino base y se deja en recipientes. Y en cambio, en el método tradicional, el licor de tiraje se añade individualmente a cada botella. Y de ahí pasamos con el contacto con las lías. Finalizar la segunda fermentación que dio origen a las burbujas, las levaduras mueren. Sus restos forman un sedimento llamado lías, los cuales liberan aromas y sabores al vino. Algunos vinos conllevan años con esas lías. Otros conllevan con las lías unos cuantos meses. Y el máximo que se lleva con las lías puede ser hasta 10 años. En general están en una temperatura fresca de más o menos unos 10 grados centígrados. Y ahí viene la separación con las lías. En el método Charmat se filtran, solamente se filtran y así se separan las lías. Y en el método tradicional es un poco más complicado, ya que se van moviendo las botellas con la finalidad de que las lías queden en el cuello de las botellas, en donde posteriormente se van a congelar para poder deshacerse de ellas, y a esto se le llama el degüello, donde se deshacen de las lías. Junto con esto de que se deshacen de las lías, se pierde un poco del vino espumoso,
pero posteriormente se le añade un poco más para que pueda mantener así la misma cantidad de vino. De ahí vemos el licor de expedición, el cual es una mezcla de vinos para darle el carácter al vino espumoso. Este es un secreto muy bien guardado de las bodegas, de las casas productoras de los vinos, ya que el licor de expedición es el que le da el carácter a sus vinos y asimismo un distintivo. De ahí se va con el embotellado, el etiquetado, el encorchado y se le agrega un brozal de alambre para mayor seguridad, por si el corcho se quiere ir por la presión. Las categorías de los espumantes se catalogan según su contenido de azúcar y su categoría va de Natur, Extra Brut y de Nisek. Y de aquí nos pasamos a la cata olfativa, la cual se debe hacer en un lugar sin olores y con copas que tengan ancha la parte superior, que se sirve hasta la parte ancha y se introduce la nariz en la copa más o menos de 2 a 4 segundos para poder apreciar bien el aroma dentro de la copa. La primera cata olfativa se hace con el vino quieto, sin moverlo, y la segunda ya se hace agitándolo de forma en movimientos circulares. Si se complica, se puede también hacer en la mesa. Y ahora veremos dos variedades de uvas. La Chardonnay, su gran ventaja de esta uva es que se adapta muy bien tanto a la siembra y a la cosecha como a los procedimientos. Esta es una uva blanca y se suele ocupar también para uvas para vinos espumosos y se puede combinar muy bien con tintas. También vemos el Pinot Noir, que es una uva tinta y a diferencia de la anterior, esta uva es muy delicada. Produce vinos de estilos muy variables y es una uva muy sensible para su siembra. Nueva Zelanda ha demostrado que es la que mayor ha podido producir este tipo de uva. Y hasta aquí sería de los tipos de uvas que veremos de momento: la Chardonnay y la Pinot Noir. Ahora hablaremos de los vinos especiales, los cuales son vinos con altas concentraciones de alcohol o azúcar. Estos altos niveles solo se alcanzan con altos tratamientos y se trabajan en las uvas o en su jugo. Se pueden trabajar en las uvas antes de cosechar o después de cosechar. Se puede trabajar en el jugo, en el proceso o al terminar el proceso o antes del proceso. En esta clasificación los más famosos son los Oportos y el Jerez. Hay métodos especiales sobre las uvas. El objetivo es aumentar el azúcar de las uvas. Esto ayuda a que los vinos tengan mayor concentración de azúcar. A este método se le llama cosecha tardía. Así se obtienen vinos dulces o también vinos secos, ya que al tener mayor concentración de azúcar, las levaduras comen más y pueden producir un alto grado alcohólico. Otra técnica también utilizada es la pacificación, la cual se puede llevar a cabo tanto como antes como después de cultivar la uva, la cual consiste en que la uva se va secando y va concentrando así mayormente los sabores y los azúcares. También está la técnica de las uvas botritizadas, la cual Botrytis cinerea es el nombre de un hongo, el cual afecta a las uvas y en determinadas condiciones se da la podredumbre noble,
que es cuando se deshidratan las uvas y queda el azúcar, donde se concentra mayormente. Y de aquí se obtienen vinos dulces, complejos y delicados, haciendo esa técnica de las uvas botritizados. Cabe recalcar que esta técnica solo se puede lograr con un ambiente controlado, ya que si no se llega a la podredumbre y no a la podredumbre noble. El jugo de uvas. Aquí se puede agregar el alcohol o el fortificado o encabezado. Es común sobre las uvas con tratamientos. El fortificado, en ocasiones el alcohol se le suma al jugo de uva en el momento de la fermentación. Así se conserva azúcar residual y aporta dulzor al vino. El alcohol también se le puede agregar a los vinos que ya están hechos. Así se crean vinos completamente secos. También está la crianza oxidativa, la cual consiste en que el vino se críe en contacto con el oxígeno, dando así sabores rancios. Y la cata de los vinos especiales es solo un poco distinta, ya que en los vinos dulces blancos se deben de tomar como a unos 10 grados, ya que es preferible tomárselos frescos. Y en los vinos dulces tintos se toman un poco más al tiempo, entre unos 10 a 14 grados. Cabe recalcar que estas recomendaciones se deben de tomar a modo de guía, ya que se debe de tomar en cuenta la temperatura del ambiente y el gusto personal. Los vinos especiales más famosos son el Jerez, elaborados con uvas blancas de España, el Oporto, que son de vinos dulces fortificados de Portugal, el Marsala, de la uva de Sicilia, de una uva blanca, el Madeira, de la isla de Madeira. Vinos de cosecha tardía. Estos vinos generalmente se refieren a los vinos de uvas cosechadas de cosecha tardía. El Ice Wine son vinos muy dulces, los cuales se elaboran principalmente en Canadá, Alemania y Suecia. ¿Y cómo se pueden conservar estos vinos especiales? Bueno, actualmente venden unos tipos refrigeradores para conservar los vinos, los cuales te controlan la temperatura y la humedad, así pudiéndolos conservar mucho más tiempo y en condiciones óptimas para poder tomarlos adecuadamente en tu hogar. Bueno, en este apartado veremos sobre la cata. La cata, o también llamada examen organoléptico o el análisis sensorial, es en el análisis de un vino por medio de la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Es el método más adecuado para saber si un vino es de un buen gusto, ya que el análisis químico sí es importante, pero no es el método más efectivo para saber si un vino es de buena calidad. El catador se forma a través de tomar y diferenciar los sabores y a través de la experiencia. Y por supuesto teniendo como base una teoría sobre cómo es el procedimiento y el proceso de todos los vinos. Los pasos de una cata se pueden dividir en 4 fases: el análisis por medio de los sentidos, la descripción de las percepciones, con la composición del vino y la valoración justificada. En el análisis por medio de los sentidos, los pasos son observación del vino, ya que todas las características nos dirán algo en especial del vino. La observación inicia por medio de agarrar la copa y dependiendo de qué vino sea, pues tendrá un color distinto. Por ejemplo, en el caso de los blancos, entre más joven sea, más cristalino será, y entre más viejo sea un vino blanco, se irá tornando de un color más amarillento.
La copa se agarra del tallo de la copa y no se agarra sobre apoyando la parte superior de la copa en nuestra palma, ya que así nosotros estamos calentando el contenido de la copa, la cual es el vino. Y no queremos esto, ya que muchos vinos, por no decir la mayoría, se sirven entre una temperatura de 10 a 12 grados o de 10 a 14 o de 12 a 14, y nuestro cuerpo le aporta temperatura. Entonces por eso se agarra del tallo la copa. Se inclina en un ángulo de 45 grados sobre una superficie de color blanca, lisa, y la mejor luz para poder apreciar los colores del vino es una luz natural, la luz del sol. En caso de que no haya una luz natural, la luz del sol, también sirve una luz blanca o también llamada luz fría. La copa donde se haya servido el vino tiene que ser una copa sin texturas y de un vidrio delgado. También un vidrio limpio y sin ningún tipo de otros olores. Una vez inclinada la copa sobre la superficie blanca, podremos apreciar las diferentes tonalidades. Como ya se explicó, por ejemplo, en el caso de los blancos, entre más cristalino, más blanco, se puede significar de que es un vino más joven, y entre más amarillento esté el vino blanco, puede significar que es un vino que ya lleva un tiempo, ya sea en la anaquel o llevó un tiempo. Por ejemplo, en el caso de los rosados, al momento de catarlo y verlo sobre la superficie blanca, se, se aprecia el color que puede ser desde un rosadito, un salmón o un rosado ya tirándole a un rojo. Y esto igual nos da muchas características acerca del vino, ya que un catador, pues al tener el conocimiento, puede decir, por ejemplo, en el caso del vino rosado, si el vino rosado estuvo en contacto con la piel horas, si es rosadito, mmm, o incluso mientras la maceración ocurría en el despalillado, en el desfujado, o si estuvo muchas horas, pues ahí va viendo si tiene un color más salmón, o si estuvo algunos días, pues un tono más rojizo. Y en el caso de los demás vinos, pues generalmente están limpios. Algu- Algunos se pueden ver turbios, pero pues también es dependiendo de la casa productora del vino. Y pues la turbidez se suele deber a sedimentos en la botella, que mayormente se generan por la edad del vino. Los vinos y por los vinos sin filtrar en bodega. Y también se puede deber a algunos defectos químicos que pueda tener el procedimiento de ese vino. Y de ahí nos saltamos al olfato, en el cual apreciaremos muchos tonos olfativos dependiendo igualmente de con qué uvas haya estado elaborado el vino. Mayormente los vinos blancos suelen tirar a olores más frutales, más herbales. Los vinos tintos suelen tirar dependiendo si fueron en crianza, en barrica o no fueron en crianza. Si fueron en crianza en barrica, la barrica le pudo haber añadido algunos tonos, algunos matices de olores de vainilla, de tabaco, y si no, pues, y si no fue de barrica, pues puede tener unas tonalidades de a nuez, a a durazno. Y también se aprecian los tres tipos de aromas, los cuales serían el aroma primario, los aromas secundarios y los aromas terciarios. Los aromas primarios son los aromas propios de la uva,
No, igual esos aromas primarios se observan muchas veces porque en qué tiempo fue la cosecha o de qué forma fue cosechada la uva, si fue por pacificación o por medio de un hongo o fue cortada antes de tiempo o después. Aportan aromas ácidos o aromas frutales o aromas húmedos. Todo eso tiene que ver con el aroma de las uvas, los aromas primarios. Los aromas secundarios son los que surgen en el proceso de, del vino. Son los que surgen a través de qué proceso ha llevado cada vino. Y los aromas terciarios son los que comentaba yo al principio, los cuales se forman en la crianza, dependiendo de qué tipo de roble. Los más comunes son el roble francés y el roble americano. ¿Qué aportes dan hacia, en cuestión de aroma? Puede ser olor a vainilla, a tabaco, a madera tostada también, que es parte de la elaboración para hacer las barricas, a humedad. Todo eso es parte de los aromas terciarios. Y con eso se acaba el apartado del olfato. Ahora sí, probando el vino, es el tema del gusto. Y aquí surgen diferentes polémicas, ya que pues cada uno tiene un gusto diferente por sus costumbres alimenticias. Pero todos tenemos para diferenciar los sabores elementales, el amargo, el dulce, todos esos sabores se pueden mezclar. Y pues aquí en el gusto, lo primero que se siente a nivel general es el dulzor. Entonces, por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, lo, lo más probable es que lo primero que se sienta es el dulzor de los vinos blancos que no tienen tanto envejecimiento, por así decirlo. Caso contrario con los vinos secos, no se va a sentir casi ese dulzor. Y por último, el tacto. Y para terminar, el tacto en el análisis por medio de los sentidos eh, tiene mucho que ver, ya que empezamos, por ejemplo, por la temperatura, ya que la mayoría de los vinos se sirven a una baja temperatura entre 10 y 12 grados, 12 a 14 grados. La consistencia, la viscosidad, la untuosidad y el cuerpo del vino. También otra sensación que se encuentran en los vinos tintos es la que nos brindan los taninos. Los taninos son compuestos fenólicos que detonan al vino de estructura y se perciben en la boca como una sensación de aspereza. Todo esto